Es La Mañana de Federico. Es radio. El único que ha conseguido vadear los elementos adversos ha sido Paco Rosell. Paco, buenos días. Buenos días. Los demás están aislados por la nieve y todavía no ha me ha parecido ver lo más parecido a un fantasma que era debajo de una cosa de Pepe García Domínguez, pero me parece que venía del Escorial y tenía la piel hecha pedazos. Están tratando de restaurarlo. Y no sé si Maruenda andan en El Resplandor buscando porras como Terelu para desayunar. O sea, eso no lo sé. Pero alguna vez se le ha visto por ahí. Sí, alguna vez se le ha visto. Alguna vez se le ha visto. Hay indicios de que a veces Maruenda pues va por ahí, fondea, o sea, uno atrapado se alimenta, por la sombra de Felipe II y el otro por, y otro por el café con leche, no, por el resplandor de la porra, etcétera. Bueno, les tenemos aquí en Libertad Digital, en el radio, eso seguro. Bueno, pero hay mucha gente que ahora mismo nos estará escuchando que a lo mejor está todavía atrapada en algún punto de la A3. En Albacete nos confirma Federico que hay en la provincia de Albacete 25.000 personas que a esta hora de la mañana no tienen suministro eléctrico. El temporal es tremendo y los efectos del temporal, bueno, se están dejando ver sobre todo en esa zona. En el Ministerio de Fomento, reunidos toda la noche, están tratando de llegar las unidades de la UME, pero lógicamente a toda la gente que estaba allí atrapada no han conseguido. Bueno, y los datos que ahora mismo, hace 10 minutos, nos ha dado la DGT, la provincia de Teruel está toda la provincia colapsada. Porque si de Teruel a Santa Eulalia, que es la general, ya no se puede circular en camión, imagínate de Santa Eulalia subir a mi pueblo, pasando por Pozondón, Bronchales, Orihuela, el Tremedal, bueno, válgame Dios, o sea, ahí no llegan ni las quitanieves. Bueno, se puede sobrevivir mientras las casas estén preparadas y paciencia. Lo único que no tiene que hacer uno es salir a la nieve. O sea, el error es pensar, bueno, pues voy andando, eso nunca, nunca. Salvo cuando estés en una situación ya de absoluta emergencia. Pero, en fin, vamos a repasar, hay más cosas que pasan. Bueno, ya llega Paco Maruenda totalmente vivo y además como en casa, en camisa, como en casa. O sea, pero vamos a ver, es que para ti no hay invierno. Mira, Pepe García Domínguez parece que viene de Siberia y en cambio tú estás tan fresco. Me encanta el invierno. A mí bien me gusta el vierno, como dicen en Italia, vierno, pero vamos, llega no le afecta. Su camisa y eso blanca, que es de Barcelona capital. Perfectamente planchada, coge su Coca-Cola en homenaje a Mónica, si no me equivoco. Mónica, mira, hay una Mónica en tu vida. A mí me encanta lo de los nombres de las Coca-Colas, la verdad es que me parece divertido, es una tontería. Calla, que el otro día llega Pedro J, cuando estábamos en eso, y le ponen una que ponía novia. Palabra, está grabado. Tu novia ponía. Tu novia, fíjate qué detalle, qué bonito. Qué tierno. Fue absolutamente casual, ¿eh? Pepe García Domínguez, te lo juro, fue absolutamente casual. Pero, en fin. Bueno, la luz, hablábamos de la luz. Ahora mismo en Libertad Digital, nuevo informe de nuestros compañeros de Libre Mercado con la siguiente pregunta. ¿Nuevo alarmismo político? La factura de la luz subirá una media de 2 euros al mes. Lo que más o menos nos vienen a explicar es la repercusión real que va a tener en la factura esta subida en la luz y hablan, pues de fuentes desde luego conocedoras del caso, la compañía Endesa, que cifra en 2 euros ese sobrecoste los usuarios. Además comentan que no va a ser muy prolongado en el tiempo, que previsiblemente no sea muy prolongado en el tiempo, así que sí que se habla ya de ese nuevo alarmismo político en el Déjame recordar que, como decimos 2 euros, ya estamos concretando que antes, lo que nos comentaba Luis Fernando Quintero, sobre 10 euros en la factura de la luz, solo 3,5 van a las compañías eléctricas. 4 es peaje político, de déficit de tarifa, de renovables, etcétera. Y 2,5 euros impuestos. O sea, que es muy sencillo. Si sube 2 euros, quitas los impuestos y todavía te baja medio euro el recibo. Pero no lo verán nuestros ojos. No querrá Dios que lo veamos. De eso nunca se habla. Y de las desaladoras, de todo el rollo patatero, este verde alternativo que cuesta una barbaridad. Este año no ha habido viento y no ha habido lluvia. Luego las centrales hidroeléctricas y los molinillos dichosos pues producen muy poco.
Y encima en Francia han cerrado centrales nucleares, que es de lo que nos abastecemos. Así que está mucho más cara la energía porque hay menos. Bueno, hoy hay un artículo en El Español de John Muller, El Gobierno sin límites, en donde habla de esa famosa frase de la que se ha hablado mucho esta semana, pronunciada por el ministro de Energía, por Álvaro Nadal, hablando del aumento del recibo de la luz al año en 100 euros, ¿no? Esto lo dijo en una entrevista en la cadena COPE. Que como dice John, dice esto es para anunciar a las compañías que pueden subir hasta Efectivamente, dice que no es habitual que los ministros se refieran con tanto detalle a la evolución de los precios en un mercado regulado. Por otro lado, el editorial del ABC dice hoy que la luz no es el campo para las demagogias, que los españoles estamos soportando desde hace años una de las facturas más caras de la Unión Europea por culpa de sectarismos pasados y por la opacidad que todavía no se ha resuelto. Y como te digo, hoy es un tema de cabecera, aparte de otros asuntos, la fotografía para Donald Trump y para Melania, ya en preparación para esa proclamación hoy a partir de las 5 de la tarde. El Mundo, esa noticia que firmaba ayer Fernando Lázaro con Ángeles Escribá, y hoy tenemos esa segunda parte. El confidente de la falsa red yihadista intentó timar al CNI, una historia escabrosa que ayer comentábamos, ¿verdad, Federico? Y bueno, yo cuando lo vi, ayer El País, en otra noticia rara, volvió a sacar a un huido del 11M. Dado que está vivo García Farreras y Cebrián, que son los que inventaron los terroristas suicidas, convendría que contaran lo que saben del 11M. Porque ayer El País, porque esto es la típica operación estafa, cuando los confites, como dicen a los confidentes, de pronto engañan al CNI o al CNI con la Guardia Civil o cobran de los dos sitios y además de Marruecos, y como estoy infiltrado soy agente doble, cobro de los dos, pero no engaña a nadie, pero a los dos, pero vete tú a saber, luego la mitad están medio locos. Salió con un Kalashnikov que resulta que no disparaba, en fin, una tomadura de pelo, una estafa monumental. Pero El País ahora dice que hay lagunas en el 11M, las que ellos crearon, y en vez de referirse a la sentencia, que es una basura, Gómez Bermúdez dijo, los españoles no están preparados para conocer la verdad del 11M, Gómez Bermúdez, el juez que dictó la sentencia, dice, tal vez un barraj, no sé cómo se llama, esto es la única pista que queda, aunque en lugar desconocido, aunque no se sabe dónde está. Si no se sabe dónde está, ¿cómo sabes que está vivo? Pero según fuentes policiales, esas lagunas que quedan en el 11M, las lagunas que decís que estaban llenas, que estaban drenadas, por completo desecadas, pues es que como el yihadismo pasa como con la ultraderecha, la mitad son policías, pues entonces nunca sabes, bueno, policías o gente, digamos, de ese mundillo, fichada de ese mundillo, pues la mitad son golfos y luego hay gente pues muy desequilibrada a veces, porque tienen que vivir una doble vida, y como, no todo el mundo es capaz de hacerlo. Es ¿no? que como el relato Chesterton, un hombre llamado Jueves, ¿no? Que al sí. final... que fueron los anarquistas era la propia policía, ¿no? Sí. Pues lo que ha ocurrido un poco parece suceder con estos supuestos yihadistas, la operación que se hizo en víspera de Navidad, que han investigado Ángeles Escribá y Fernando Lázaro, para todo indica que va en esa misma dirección. Es decir, que un confidente les ha vendido una mercancía, la han comprado directamente y la audiencia a la hora de investigar pues ha encontrado que ahí todo hay bastante mentira en ello, ¿no? Lo cual es muy grave, porque estamos poniendo en riesgo la credibilidad de la propia policía en un tema de alta sensibilidad y de alta y hay que decir peligro, que como es el yihadismo, donde ¿no? Zoido, la verdad, y la policía está trabajando muy bien, porque ha habido detenciones de verdad, de terroristas de verdad, y está viéndolos continuamente. La verdad es que si la policía alemana funcionara como la española, no estaría pasando allí lo que allí, pero claro, son episodios, digamos, que muestran disfunciones. Pero ya, a mí con todo, yo es que estoy escandalizado desde que he oído a Alberto Garzón de que la gente muere de frío en España por no poder pagar el recibo de la luz. Y antes hemos recordado lo que decía el invierno pasado la entonces dipunovia de Pablo Iglesias, de que iban a morir los españoles de hambre. En algún otro sitio dijo que eran centenares de miles van a morir de hambre. Cuando llegó Carmena, dijo que casi 20.000 niños de Madrid podían morir de hambre ese verano. El verano en que ella llegó, podían morir de asco. Pero de hambre no, porque resulta que además se enteró, claro, es analfabeta, no sabe nada, se enteró de que Ana Botella no solamente les daba de comer, sino que les llevaba el tupper a domicilio porque eran niños de padres, en muchos casos drogadictos o desaparecidos, que para evitar que lo vendieran, se lo daban directamente a los niños en su casa. Y se enteró después. Pero primero montan el pollo. Yo, lo de decir que la gente muere de frío en España,
Es que hay que ser muy canalla. La verdad es que España se ha convertido un poco en rompeolas de todas las demagogias, ¿no? Totalmente. En este sentido, yo creo que incluso el propio gobierno no es ajeno a esa, a esa propia demagogia. Pero lo de Garzón es tremendo porque corresponde un poco a esa izquierda absolutamente regresiva que parece de esos malos médicos que al final acompañan al enfermo hasta la sepultura directamente. Y esa es la política de alarma que se suele hacer. En el caso de Alberto Garzón es un característico expresión de eso. Y luego hay otra cosa que me parece importante. Es que yo creo que el recibo de la luz, y aquí lo habéis dicho, pues transparenta un poco la propia situación de la economía española. Es decir, una alta tributación, bastante opacidad, apostar por métodos que al final no resuelven los problemas, y luego la asunción de una deuda que nadie cree que va a pagar y que luego todos terminamos pagando. Hombre, claro. En ese sentido, me parece, y no asumimos el verdadero origen del problema, que tenemos un problema de falta de medios de energía, de producción propia, que nos colocan en esta hemos situación. prescindido de los que nos convendrían. A ver, Paco, no ha conseguido echarte Panolis de la Sexta, ¿no? No, ni va a conseguir como bien, va un pero a ver si lo echas tú. Un imbécil como ese, por favor. Tengo ahí a Granados incordiando y a De Panolis, es decir, dos tontos. Bien, pero ¿hay algo en esa cadena que haga que, por ejemplo, los de Podemos, que reinan allí, tengan algún tipo de déficit de oxígeno que altera el funcionamiento normal de las meninges? Porque ayer Pablo Iglesias, el del tronco, que decía diálogo de tarugos, tarugo con un tronco. Bueno, pues Pablo Iglesias dice que hay que acabar con el oligopolio. Pero quiere hacer un monopolio. Dice, bueno, pues eso es fantástico. Este quería nacionalizar las eléctricas, porque una de las cosas en las que se parecen los comunistas y los falangistas es que creen que todo se arregla dejando en los políticos la gestión de los públicos. Aquí en España está lleno de economistas y de políticos intervencionistas en la derecha y en la izquierda. Es decir, es un poco un concepto, si tú te lees pues lo que decían Fuentes Quintana o Flores de Lemus y todos los que han seguido, que eran grandes economistas, su visión es esa, es que es el Estado, el papá Estado, el que tiene sí, porque que incentivar. Somos menores de edad mental siempre, y nos tienen que llevar de la mano. Tú escuchas pues a Garzón, a los dos hermanos, no sé cuál sabe menos de economía, es muy difícil, ¿no? Creo que el economista, los dos son Pepe, economistas. Que es economista, lo los dos decir. son economistas igual de malos. Los dos el hermano es al que le he visto yo meter la pata más. Bueno, el otro día le escuchaba hablar del rescate bancario y casi me da un infarto mientras desayuno, ¿no? De las barbaridades que decía, ¿no? Y entonces, claro, hay una concepción y es que el papá Estado tiene que decidir la economía por dónde tiene que ir, ¿no? Y prueba de ello es cuando esto del tema eléctrico es muy importante. A mí me parece bien que un gobierno, en uso de su autonomía, diga, oiga, yo voy a apostar por las renovables, ¿vale? Oiga, pero no a costa nuestra, hágalo a costa del presupuesto. No, pero el presupuesto también es nuestro. El presupuesto es nuestro. No, pero eso ya es, luego yo no le votaré, ¿eh? Sí. Pero no me lo repercute en mi recibo. Es decir, usted hágame un recibo clarito, un recibo transparente, donde lo que yo consumo yo pago. Y luego al año usted paga hasta que lo echen del gobierno a Bengoa. Usted le paga a Bengoa. Eso es lo que se llama un peaje a la sombra. Bueno, pero eso ya es otra historia. Es decir, déjame que os lea mi factura del consumo de electricidad. Antes has hablado del Escorial. Yo no vivo en el Escorial, vivo en Barcelona. Sí. Pero tengo una vivienda en el Escorial. Desde hace poco, afortunadamente. Es que la gente que trabaja en el radio puede ahorrar. Claro. La ironía no funciona en la radio, Federico. Tú eres el maestro, aquí no mentimos. Seguro que la vivienda la pagas. No te faltará ese cerremos ese paréntesis. No, claro. No quiero jugarme el resto del sueldo. No, pero vamos a ver, es que es verdad, la gente... yo estaba, hoy escribo en El Mundo sobre eso. Kokomochov ha descubierto, ha celebrado los Kokomocho, Puigdemont, Kokomochov, ha decidido celebrar el centenario de la Revolución Soviética, el origen de todos los estados comunistas del mundo, diciendo que va a decidir por decreto el precio del alquiler en Barcelona. Ya alquilar un piso, bueno, en Cataluña, en toda Cataluña. Él no tiene atribuciones, pero bueno, tampoco tiene atribuciones para ser Estado y se las atribuye él solo. Y dice, pero vamos a ver, la cantidad de decisiones individuales para alcanzar el precio de un alquiler, que es de lo más frágil que hay, es enorme. Es decir, desde el tío que concibe la promoción, que pide el crédito y le pide a la Caixa el dinero para hacer la promoción, luego lo promueve, luego lo edifica, busca el solar, paga la coima del concejal, edifica, vende el piso, hace la promoción, la publicidad, patatín, patatán, consigue completar. Vienen otros tan
están hipotecados como el que ha creado el piso y van comprando los pisos. Y ven si les conviene este, si les conviene el otro. Consiguen pagarlo o no del todo. Y entonces piensan en alquilar porque se ha muerto un cónyuge, porque los hijos se han ido de casa, porque han podido comprar otro piso o porque el Escorial es mucho más habitable, por ejemplo, que, no sé, que Montserrat, cosa indudable. Bien, entonces voy a alquilar el piso, pero a la hora de alquilar tienes que contemplar muchas otras variantes. Por ejemplo, el mercado del alquiler en Barcelona. ¿Vale la pena, gobernando la CUP, meterse en alquileres? ¿Cómo echan a los morosos? ¿Cuánto cuesta el mantenimiento? ¿Cuánto me queda por pagar de hipoteca, si me queda? ¿Cuánto me compensa meter si a lo mejor me destrozan el piso? Todas estas variables, que en cada caso son muchísimas, resulta que Kokomochov lo resuelve de un plumazo. Dice, va a ser 800 euros. Dice, ¿pero tú qué sabes? Pero eso es el populismo, Federico, soluciones fáciles a problemas complejos. En el caso de Barcelona, es verdad que en Barcelona, igual que en Madrid, especialmente en Barcelona, hay un problema con los alquileres. Es decir, nadie se puede comprar un piso, porque nadie tiene dinero para comprarse un piso, porque, en fin... En todas cosas son muy caros los pisos en Cataluña. Son como en toda España, es decir, en Barcelona en concreto. Yo estoy hablando de Barcelona. Cataluña es otra historia. Pero antes Barcelona no era tan cara. Es que Barcelona se ha ido encareciendo. Barcelona es imposible comprarse nada. Pero es que un piso de 50 metros en una zona no particularmente extraordinaria del ensanche, en la izquierda del ensanche, por ejemplo, 50 metros estoy diciendo, donde cabe justamente una persona. Un closet. Sí, eso y seguramente un bajo o sí, eso hoy en Barcelona en precios de mercado son 1.000 euros. Es decir, es bastante intolerable. Es decir, la gente no puede vivir en Barcelona. ¿Por qué? Las explicaciones y las causas económicas son complejísimas. Tienen que ver con el modelo turístico también, es verdad. Hay un punto de verdad en lo que dicen del turismo. Y la propia geografía de Barcelona. Bueno, en Barcelona es una olla, efectivamente. Es que en Madrid si la vivienda es cara es porque no se puede edificar en todas partes, pero Madrid está rodeado de secano. Ahora, se podría edificar mucho más. Lo que hay ahí básicamente es demagogia y desinformación. Ellos están copiando un modelo que es el de Berlín. Hay un modelo en muchas ciudades europeas. En Berlín, por ejemplo, el Estado, es un Estado, la ciudad de Berlín. Sí. Berlín tiene unos indicadores municipales o autonómicos, si quieres, de alquileres. Pero esos son indicadores. No son perfectamente... No fija los precios. Bueno, sí, establece un precio, pero que no es obligatorio. Es decir, claro. Lo que van a hacer estos es lo mismo porque ellos, entre otras cosas, no tienen competencias. No, es que como Chov no se sabe explicar, lo que anunció es que iba a establecer el precio fijo. Bueno, esto lo pide la CUP. Claro, sabe lo que hace. Ana Gabriel, claro. Pero la cuestión de fondo es, yo le cito, claro, sin esperanza alguna de que vaya a leer a estos sabios. En la escuela de Salamanca, que tenían la experiencia del oro de las Indias, de cómo arruinó a España el flujo de oro, toda la reflexión de la escuela de Salamanca, todos los discípulos del padre Mariana, o sea, Luis de Molina, Tomás de Mercado, Martín Díaz Pilicueta, que es el primero que tiene una idea realmente, lo que llama su tratado de las usuras, es decir, de los intereses, de que el capital tiene que tener intereses porque es una mercancía, es el primero que lo desarrolla. Toda esta gente llega a una conclusión que es moral. Dice, el precio justo de las cosas, que viene discutiéndose desde Atenas. El precio justo de las cosas no lo puede fijar un político. Depende de tantísimas decisiones de seres humanos imperfectos. Hablamos en una época en que ya estaba globalizado, y estaba el comercio con América, etcétera, con Asia. Dice que el precio justo solo lo sabe Dios. Los humanos, pecadores, tenemos que conformarnos con el precio del mercado y hacerlo lo más transparente posible. Pero te lo dicen en el siglo XVII, porque la cosa estaba claro. Hay que tener la humildad de reconocer que un político no lo sabe todo. La Unión Soviética, que es el modelo para Kokomochov, y luego para la CUP, todos los años publicaba como 300 tomos de los precios fijos de todas las cosas en la Unión Soviética. Ni uno solo de esos precios se cumplía. Todos pasaban por el mercado negro. Pero eso pasa desde Lenin, o sea... Ahora, hay un problema con... Bueno, en la España intervencionista también la vivimos, ¿también? De la autarquía, o sea, pero ese tema de la guerra, sí, que no había después viviendas, del plan de liberación, se alquilaba mucho antes de la guerra, porque era lo clásico. Después de la guerra se destruyen tantas casas que se opta por construir. Y es cuando el español pasa a tener su casa como hucha, cosa que antes no pasaba. Y hacen viviendas, las casas baratas y las viviendas de protección oficial, que para mucha gente pues vinieron muy bien y ayudaron a crear un mercado totalmente distinto de vivienda del que había en España. Hay que decir que España es el país de Europa que tiene más casas en propiedad la gente, por encima de cualquier otro.
pero porque es la hucha, es nuestra hucha, hasta que estalló la burbuja. Pero se han comprado muchas casas, todo el mundo tiene una o dos casas. Hay una realidad desagradable que conviene asumir, y es que si tú quieres tener una gran metrópoli, y Barcelona lo es, seguramente la única de España. No, vamos a ver, no quiero entrar en la cosa esta de la pelea provinciana. No, lo digo sinceramente. Vamos a ver, provincia es Barcelona, Madrid es la capital. En fin, estas cosas de esta competencia doméstica. Barcelona está en un circuito internacional que yo creo que es negativo, y en eso en parte coincido con la Colau. Está absolutamente integrada en un circuito de grandes ciudades que son carísimas. Entonces, si tú quieres estar en este circuito, y allí se quiere estar en este circuito, aunque solo sea por cuestiones de pedantería estética, y de pose. Bueno, muy bien, ya estás en el circuito de Nueva York, París, en la cola, pero estás. Nueva York, París y Londres. Bueno, pues ahí solo pueden vivir millonarios, lo siento. En Londres nadie se plantea, quiero vivir en un piso social en Londres, eso no existe. Y en París tampoco. O estás forrado o no vives en París, esto es así. O puedes vivir, pero a 50 kilómetros. Bueno, pues en Barcelona, en los barrios populares tradicionales, en la Barceloneta, en el Poble Sec, en la Dreta de l'Eixample, está pasando esto. Es decir, o vas a heredar un piso, o si no, no te lo puedes comprar. Porque hay que ganar muchísimo dinero para vivir ahí. Bueno, no quieres eso, quieres ser Hospitalet. Bueno, pues entonces no quieras jugar en la primera división. Claro. Ahora, las dos cosas a la vez no puede ser. Ese es el problema. Tú no puedes hacer demagogia de viviendas baratas en una ciudad cara. Claro. Es que no puede ser. No, pero, al final... pero tampoco es tan difícil dejar, pero sobre todo además, ¿quién es Cocomocho ni Ana Gabriel para decirme si yo le quiero alquilar mi piso a este señor por un dinero y él me lo quiere alquilar por un dinero? ¿Pero quiénes son estos tíos? Además es que no puede, si el piso es mío. No hay competencias para hacer eso, además sería inconstitucional, porque va contra lo que es la economía de mercado, que es hacer nuestra Constitución, sería un auténtico disparate. Tú no puedes decir, ¿y por qué en Barcelona y no en Zaragoza o en Bilbao? O no sé, en Hospitalet. Sí, o Hospitalet que es igual. Están en una acera es Barcelona y otra es Hospitalet. Pero al final refleja, primero, uno vive donde puede, es una obviedad. Es decir, claro, oiga, yo me gustaría vivir en la calle Alcalá, esquina no sé dónde, o en Paseo de Gracia, en un ático, esquina Aragón, y además que no haya ningún edificio que me moleste. Oiga, no puede ser, ya está. O tenga usted 10 millones de euros, o 5 o 4, los que sean, ¿no? Esta es la economía, hombre, pues podríamos ir a un modelo comunista, pero bueno, hasta el momento... Donde no había viviendas, hasta te esperabas 30 años pero y te daban media habitación. Pero perdón que te interrumpa, no, sí que habían para los comunistas. Claro, es decir, es que aquí esto de la igualdad no existe, porque todos ellos tenían su gran casa, su gran dacha, que siempre era de las antiguas élites, evidentemente. Por tanto, oye, ya... Lo que pasa es que al final, un poco los políticos españoles en general, ¿no? Yo creo que es una herencia entre franquista y comunista. Sí. Tienen un concepto intervencionista. Hay un problema, pues vamos a intervenir. Hay que hacer tal, pues marcamos un precio de la luz. Por un lado hay ese intervencionismo que tú dices, pero por otro lado hay una dejación de las responsabilidades del propio Estado. Es decir, ese mismo gobierno de la Generalitat o esa misma administración local que quiere intervenir los precios, etcétera, etcétera, luego es incapaz de garantizar el derecho a la propiedad y el derecho a que te ocupen tu vivienda. Bueno, claro. Y si no, vivimos episodios como el concejal de Esquerra Republicana de Cataluña, el amigo Vox, que de pronto se encuentra un ocupa en su casa y se escandaliza cuando su formación política está haciendo todo lo contrario. Por un lado, nos inventamos un intervencionismo del Estado que intenta tapar su dejación de responsabilidades, que esas sí que son del Estado y que no atiende del Estado en su amplio sentido. La izquierda es muy ignorante en general. La alarma de Securitas Direct, que lo que hace es detectar al ladrón antes de que entre en tu domicilio, le hubiese venido muy bien a... Si hubiera tenido, en el caso de que no sea un yihadista falso, el ocupa. O las malas compañías. O las que también se dan. Oye, pero hay gente, no digo que sea el caso, ¿verdad? Oye, un chapero mató a Pasolini. O sea, quiero decir que según con quién andas, pues a veces hay que tener peligro. Cuidado, pero bueno, en cualquier caso hay que prevenir. Y esa alarma de detección precoz lo que va a hacer es que la persona que quiere entrar en tu casa con la mala intención que sea, pues no va a entrar. Así que en Securitas Direct te van a hacer un estudio de seguridad además en tu domicilio, te van a informar sobre esta alarma de detección precoz en el 900-130-900. 900-130-900. Bueno, yo hoy Colacel creo que lo necesita Nadal, porque si va a salir tanto en la tele como no está acostumbrado y se ve que lo disfruta de una manera desaforada, él no sabe que el maquillaje y el foco perjudican muchísimo la piel. Y entonces, para que no se le caiga, para que no se le quede como la de Alberto Garzón, es muy joven todavía, puede evitar las estrías, las primeras arruguitas que comienzan a aparecer a partir de los 40. Pero es que con los focos es letal. Sí, que no salga nunca en la tele.
Claro. ¿Tú crees que eso existiría? ¿No? Siendo cargo público, imposible. Bueno, Colacel te regenera por dentro, se nota por fuera y eso lo van a agradecer todos. De venta en farmacias y en Parafarmacia Mundo Natural. Y para abrigarse, porque nos quedan 6 o 7 días de frío y de todo, al Corte Inglés. El Corte Inglés está pensando en todo y además nos pone al alcance de la mano con un 20% de descuento, botas de marca, botines, complementos, bufandas, guantes, pasamontañas, lo que haga falta para este frío. Hay que taparse el Gore-Tex, es un invento extraordinario. Los zapatos, las botas de Gore-Tex. Pues en el Corte Inglés, con un 20% de descuento. Este domingo 22 de enero, si alguien tiene dudas sobre si abre el Corte Inglés o no de su zona, pues el corteinglés.es te informa en 901 y 122 también. Bueno, pues muy bien. Una pausa, Federico. Bien, y vamos a irles informando de todo lo que está pasando. Bueno, nos llegarán tweets en todas partes. De momento, 50 carreteras permanecen todavía cortadas por ese temporal en 15 provincias. El Ministerio de Fomento está dando explicaciones. De hecho, el ministro Íñigo de la Serna ha pedido disculpas a todas las personas que se han quedado atrapadas en la carretera de la red nacional, de la A3. ¿Qué pasa? Que ahora es Dios. Porque las quitanieves, las máquinas quitanieves no han podido pasar por lo siguiente, porque han quedado varios camiones cruzados, ha explicado, en la vía, y también han caído varias torres de alta tensión por la inmensa, tremenda nevada que... 4 gotitas y Minnesota, claro, y las Dakotas, está nevando todo porque el año. hemos visto en Fargo que las Dakotas sobreviven, y ahí son 2 metros de nieve. A mí eso siempre me ha impresionado en Barcelona cuando llovía, que de golpe todos los semáforos se estropeaban. Sí, eso era sabido. Dice, en Nueva York no, en Nueva York no se estropean. Tú ibas a Suecia o a Noruega, y que nieva todo meses al año, y siempre a mi padre, y me pasó en herencia esa idea, me parecía, y luego esto de pedir perdón a mí ya me empieza a cansar, me aburre mucho, ¿no? Es de pedir perdón por la Inquisición, por la conquista de América y la civilización de unos indios que se dedicaban a matar. Hoy se cumplen, lo celebraremos, los 525, que es un capicúa muy bueno, 525 años de la conquista de Granada y de la expulsión del Islam, ojalá definitiva, de España. Afortunada conquista. Bendito sea Dios. Además, reconquista, porque nos lo quitaron, ¿no? Yo siempre me gusta recordar, y lo explico así en clase, para no, la gente en aquel momento lo que lo vio como la pérdida de España, bueno, y por eso se llamó reconquista. Por eso se llama reconquista. Ahora los progres historiadores, ¿no?, que son algunos bastante analfabetos, pues te dicen que no, que eso fueron muchos siglos de convivencia idílica. Y llega el analfabeto mayor, el analfabeto senior, el analfabeto maximus, digamos, el analfabeto 18 puntas, que es Pablo Iglesias, y va y se mete con Esperanza Aguirre por celebrar. Dice, todas las mujeres tenemos que felicitarnos el 2 de enero, día de la toma de Granada, porque gracias a eso las mujeres tienen libertad en España. Y va y dice, qué cosa tan antigua, espero que no comparta los criterios higiénicos de los reyes católicos. El mamarracho no sabe, porque es que es un mamarracho intelectual, o sea, no sabe que Isabel la Católica precisamente era célebre por lo cuidada, limpiada, requete lavada, bueno, hasta el punto que su confesor le decía que quizá prestaba demasiada atención al cuerpo, pero tenía su razón, que alguna vez me parece que lo hemos comentado, Paco, que es cuando ella se entera del acto en el que Ávila, la farsa de Ávila, a su hermano en efigie lo echan diciendo, fuera, puto, pa, y le dan una patada, porque se había convertido en una piltrafa, porque era gente degradada, gente que pues estaba medio zumbada. El padre hablaba con los árboles y cosas así. No, y la madre Isabel. La madre era loca, o sea, por desgracia. Y la propia reina Isabel tiene elementos de desequilibrio. El hijo, la hija, sale. Bueno, la madre. La abuela, la madre y la hija. Claro, eso viene de los Lancaster por Portugal, que es por donde viene, por la madre de Isabel. Tuvo malos años, pero a cambio tuvo unos años extraordinarios. Bueno, también perder los hijos y todo lo que es una vida, era una vida muy dura. Por eso, lo que dijo Pablo Iglesias de la limpieza, mira, yo hay una cosa que siempre, si eres un poco serio, explicas en historia, no puedes analizar la historia desde la mentalidad de ahora. Es decir, ni se limpiaban como ahora, ni había unos derechos y libertades como ahora, ni las asambleas representativas de la Edad Media eran los inicios del Parlamento, es decir, nada es como ahora. Pero aún así la reina Isabel era célebre. La protección de las minorías en el caso
caso de los indios, o sea, que fueron las leyes más avanzadas. Sobre todo Fernando el Católico, el gran rey, y no lo siento daros el disgusto, el gran rey es Fernando II de Castilla. Mira, el otro día estaba leyendo uno de los tomos que ha culminado ya su obra. Tú me regalaste los testamentos de Isabel, siempre te lo agradeceré. Y mi amigo el duque de Alba me regaló el testamento de Felipe, de Fernando. Perdón, una de las cosas que recuerda, por ejemplo, Escotado en su libro de los enemigos del comercio, es cuando Fernando el Católico decide abolir los usachs, que eran uno de los elementos de servidumbre de Cataluña que lastraban más la libertad de comercio y, por tanto, la libertad y la prosperidad de la gente en Cataluña, que es, en ese sentido, desde el punto de vista de derechos, lo más atrasado que había en España. Bueno, lo intentaron matar. Un loco le metió una puñalada que se salvó porque la reina le había regalado un collar de oro y el puñal se quedó ahí en el collar, pero estuvo 9 meses entre la vida y la muerte. Fernando el Católico, cuando conquista Navarra en 1512, en lugar de incorporarla a la corona de Aragón, que podría haberlo hecho, que tenía la fuerza de las armas y también ahí era discutible, además había tradición. O lo que es el Nuevo Mundo, lo da a Castilla, y lo da a Castilla porque él ha sufrido en sus carnes, y su padre también, lo que era el carácter levantisco de la nobleza aragonesa, los malos usos, como dices muy bien, que de la nobleza y de los señores catalanes, los intentos de asesinato, y él sabe que la única forma para que España se pueda considerar como tal es que sea bajo la base de la corona de Castilla. Yo lo único que siento es que cuando Felipe II pues ordenó que se ocupara Aragón con las famosas alteraciones, aunque tú seas aragonés y mi madre sea aragonesa, a mí Antonio Pérez es un traidor y el pobre Lanuz era un pobre. Exacto, que no acabara con los fueros de Aragón. Dije, mira, se ha acabado la broma y vamos a centralizar este país, a ordenarlo. Si cuando por fin ganan los liberales hubieran acabado con todos los fueros, vestigios, que son vestigios medievales y que hacen desiguales a los españoles, mejor no a pesar de ello, España sigue siendo a pesar de Podemos, de los errores históricos y tal, a pesar de eso, España siempre acaba sobreviviendo y siendo una gran nación. Eso es un dato objetivo, no por patriotismo de tercera, ¿no? Pero España es una de las pocas naciones que ha interiorizado la leyenda negra que construyeron otros. Se la ha puesto cómodamente. La factura es el primero que la crea, es Antonio Pérez, para vendérsela a Francia. Y luego Francia, y sobre todo los protestantes, las provincias unidas de Holanda y tal, son los que la facturan. ¿Te acuerdas? Intentan invadir. Además, luego él ya de forma abyecta. ¿Él era un genio de la maldad? Sí, era un hombre malo, atormentado por su origen social, ¿no? Que eso aquí en la época del antiguo régimen. Y su condición sexual. Sí, yo creo que además él era hijo de Éboli, ¿no? Ya sé que hay quien defiende que era Gonzalo Pérez. Yo estoy convencido que era de Éboli. Tengo un muy buen historiador que nos está escuchando, Jaime Salazar, que es mejor historiador, académico electo de historia, y siempre discutimos sobre él. Yo estoy convencido que era hijo de Éboli, y eso muestra su gran complejo social. Es decir, él necesita... Era un bastardo. Es un bastardo, y en aquella época ahora nos parecería una tontería, pero en aquella época era... Y luego él inventa toda, y ya es tan abyecto que ya con Felipe III intenta volver, que le perdonen. ¿Cómo vas a perdonar a quien ha traicionado a su país, a su rey legítimo? Si lo de Antonio Pérez es un sujeto nefasto. Bueno, malo, perverso. Seguimos en el 125 de Movistar. Yo por eso le recordaba el otro día a Echeminga Dominga, este analfabeto que nos vino de Rosario, y que decía que es que hay que ver, se hace el aragonés. Decía, vamos a ver, Echeminga. O sea, Fernando de Aragón, el mayor rey que ha tenido la corona de Aragón en su historia, se manda a enterrar en Granada con Isabel, la reina más importante que ha habido como reina en la historia. De reyes se puede discutir. Como reina ha habido 3 reinas importantes: Isabel la Católica, Isabel de Inglaterra y Catalina de Rusia. Esas son las 3 grandes reinas. La más importante, la más decisiva desde el punto de vista de la civilización, sin duda Isabel con Fernando. Se mandan a enterrar los dos en Granada, porque es ahí donde culmina la reconquista en España. Uno podía haberse enterrado en San Juan de la Peña, sepulcro de los reyes aragoneses viejos. Otra se podía haber enterrado en Alba de Tormes o donde fuera. ¿Has leído el libro de Ladero, el último, el de Fernando el Católico, que es extraordinario? No, lo tengo. En los últimos años de Fernando el Católico. No, ese no lo tengo. Bueno, es impresionante. Te voy a dar un ejemplar. Sí, Ladero Quesada, que además es uno de los grandes, por más grande medievalista. España, y como te debo, tú me debes el Descotado y yo te debo, y te voy a traer. Y el de Fernando el Católico, podemos Pero Descotado, el último tomo, todos. No, le vamos a hacer una larga entrevista, pero que conste que lo tengo para ti. Es más, a la vuelta de publicidad, a lo mejor Jamalají, Jamalajá, aparece yo lo tengo el libro. En casa, me has fastidiado. No, pero es que esto es lo que tiene el directo. Es la mañana de Federico.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, antes de nada, he aquí el tercer tomo de Los enemigos del comercio, que lo disfrutes. Ya sabes que no hay nada que me guste más que... Además, yo di una asignatura mucho tiempo en la Rey Juan Carlos que se llamaba Historia del Comercio. Bueno, y nunca agradeceré bastante dar esa asignatura. Bueno, antes se daba en economía, antes de que se volvieran tan snobs. Bueno, economía que antes se llamaba Hacienda. Sí, y entonces, mi madre hubiera entrado, pero las oposiciones eran en julio del 36, después de eso iba a entrar en Hacienda, hubiera sido de las primeras mujeres, pero llegó la guerra y claro, pasó lo que pasó. Eso era una asignatura de Derecho. De hecho, la Facultad de Económicas de Barcelona nace de la Facultad de Derecho. Es una decisión de esa cátedra, de la Hacienda Pública. De Hacienda. Que llevaba, ¿cómo se llama aquel catedrático que murió? ¿Te acuerdas? Aquel tipo tan entrañable. Bueno, Fabián Estapé, es de los que fundan que no era economista. Fue rector, no, pero era un gran teórico del derecho. Como tales no había. Del equipo de López Rodó. Haciendo derecho, historia o filosofía, pues son todos los grandes economistas. Yo siempre los digo en broma. Luego no es ciencias, porque la economía no es una ciencia por más que se empeñen. No. Es decir, no lo es. Es decir, luego porque es ciencia. No, es apasionante. Y luego había una cosa que eran las escuelas de comercio, donde se enseñaban unas asignaturas muy que a mí me gustan. Serias. La contabilidad, que es lo único serio y todo esto. Hombre, y luego tú hacías intendente mercantil y luego doctor. Peritaje, muy digno el peritaje. Sí, que era como doctor. Y luego ya para acabar, te enseñan una cosa que yo la estudio, que a mí me gusta mucho, que es la geografía económica. Es decir, conocer de verdad la economía de un país a partir de sus bienes y sus riquezas. Que antes, yo recuerdo en la escuela, había un mapa de España con las provincias, los ríos, un mapa físico y un mapa que era el mapa económico, y entonces aparecían las minas, donde las había las espigas, lo que se daba. El dinero que hizo Ramón Tamames con aquel mapa. No, el mapa yo creo que... Bueno, Tamames tiene tantos años... No, pero el mapa aquel, que yo recuerdo de niño, claro, yo ya sabía que había trigo en Aguilar de Campo, tenía que haber galletas, porque ya había visto que había trigo. ¿Tú sabes quién fue? Las escuelas de primaria, las paredes estaban con ese tipo de mapas. Es que ya aprendías, casi sin darte cuenta, te sabías que Huelva no estaba en el norte, que estaba en el sur. Ahora preguntas. Bueno, te colocan a Huelva al lado de Pamplona. Catedráticos de esas materias que en las escuelas famosas de comercio. Pues uno de ellos fue Miguel Delibes, era catedrático de Historia del Comercio, ¿sabes? Y yo digo porque cuando me dio la asignatura tuve que empezar a buscar manuales. Uno de los problemas del analfabetismo... Perdón, dejadme que quede, porque con esto vamos a continuar, pero dejadme que... No, porque es que el tiempo hoy es sucesos. Entonces, contamos lo último. Esto no sé si es una noticia buena o mala, porque un secretario de Estado se desplaza a Valencia, no sé si a pedir perdón o a arreglar algo. Yo no sé qué pinta un político va a seguir a Valencia. Bueno, en Valencia además se llama Julio Gómez. Pues yo, Julio, lo siento, pero no estoy seguro de que sea una buena idea ir a Valencia, primero, por el genio que gasta luego porque el equipo de fútbol está en crisis, y luego porque además, ¿qué vas a hacer en Valencia? ¿Quién es Julio Gómez? Pues es el secretario de Estado de Infraestructuras. Ha sido responsable de Renfe. Brillantísimo. Pues llámale y dile que no pinta nada en Valencia, de verdad. Pues, en fin. Bueno, la provincia realmente ya... no con cortes, sino absolutamente cortada ya del resto de la humanidad es Teruel. Ahora ya podemos decir que, como siempre en nuestra historia, a lo largo de nuestra... Ahora ya lo puedes celebrar. Podemos decir que estamos totalmente incomunicados. El mundo, increíblemente, está aislado de Teruel. Bien. Eso que pierden, ¿no? Haremos lo posible por remediar esta situación, lamentable para el mundo, pero de momento está aislado. Es lo que decían los ingleses. Niebla en el Canal de la Mancha, el continente aislado. Siguen diciéndolo. Bueno, siguen diciendo. Ahora lo practican, que es peor. El mundo está incomunicado de Teruel y, en fin, está incomunicado con Teruel, pero bueno, en Teruel haremos lo posible, si Dios quiere, para esto irlo arreglando. Está mejorando la situación en Alicante y está empeorando en Cuenca, además de Teruel, que ya, bueno, pues ya no puede empeorar más porque es que no hay manera ni de entrar ni de salir. Han caído muchas torres de alta tensión, efectivamente ha habido accidentes de camiones, y como ahora los camiones son tan grandes, como se te cruza un camión, vamos, ya puede ser grande. En forma de tijera y es horrible, vamos. Horroroso. Bueno, las quitanieves en la A3 pues tienen problemas porque hay muchos camiones que hay primero que apartarlos con la grúa para que pase la quitanieves, pero si no hay la quitanieves la grúa no llega, en fin.
la historia de siempre. Y hay 200 militares de la UME, más, ni se sabe, los cientos de la Guardia Civil, pues ayudando en todo lo que pueden, en todas partes, como han hecho siempre. Lo último que sabemos es que también en Andalucía, en estos momentos, Cádiz, Almería, Granada y Sevilla tienen, sobre todo naturalmente en las zonas del interior, cortadas muchas carreteras que además se están haciendo cada vez más intransitables. O sea que, si no es absolutamente necesario, en casa se está muy bien. Bueno, lo de Andalucía es tremendo, porque ayer me mandaban una foto de Isla Cristina, de la playa, cubierta de nieve, la playa. Sí, bueno, y o sea que Denia nevaba, los niños pequeños no habían visto nunca nevar, salvo en el cine, bueno, fantástico. Sí. Y la única buena noticia para los niños es que en Lorca han suspendido las clases. Espero que sea por una causa importante. Las clases no hay por qué suspenderlas nunca. O sea, yo iba con 1 metro de nieve en mi pueblo, abrían vereda los padres y naturalmente los niños cubiertos de la cabeza a los pies con toda clase de tal y con un taco de leña y la bolsa en el otro, íbamos todos los días a clase, donde la estufa rugiente, como decíamos ayer, es decir, hierro candente, nos tenía calenticos a todos y nos daban leche de los americanos. Y por la estufa, todos los por la leche de los americanos. Oye, que se estaba muy bien en la escuela. Bueno, la estufa que había que encenderla, Ojo, pero por una cosa, Pepe, cuando se iba la luz, no había radio. Si había radio, yo en casa estaba encantado. Oía la radio y ahí con el serrinero jugaba, leía mis tebeos y oía la radio. Y te entrenabas. Claro, pero es que, claro, si no había luz, era corriente, la Electra de Sierra Menera suspendía la luz, ¿qué pasaba? Porque no había radio y, chico, era un aburrimiento. Entonces yo preferí ir a la escuela. Y luego además en el recreo ahí a volar de nieve. Eso era lo interesante. Claro, ahí nos preparábamos para la política. Bueno, pues que tengan muchísima precaución prácticamente en todas partes, porque ya si no se puede circular por Andalucía, es que la cosa está realmente, está realmente muy mal. Vámonos a la bolsa, Luis Fernando, a ver. Bueno, pues como estos días, la verdad que pocos movimientos a primera hora. El IBEX 35 se deja un ligerísimo 0,12%, está en 9.367 puntos. Veremos cómo evoluciona la sesión a lo largo del día. En el mercado de renta fija, el bono español a 10 años en el 1,4%, 109 puntos básicos para la prima de riesgo, para el diferencial con el bono alemán. Piedras de toque, China ha presentado el PIB anual, está por encima de lo esperado, lo que pues puede hacer mover al mercado en positivo, es decir, que crezcan las compras. Veremos qué es lo que sucede con el Reino Unido y sobre todo esa vista puesta en Washington esta tarde en España con la toma de posesión de Trump. Yo sinceramente, insisto, lo que decía ayer, no creo son los motoristas. Los motoristas y el country que se ha movilizado por Trump, miles de motoristas han tomado con sus barbas. Lo mismo que los de Putin, ¿eh? Putin también tiene 2.000... Sí, hombre, no son iguales las instituciones, pero los motoristas se parecen. Sí, lo cual es inquietante. Unos beben más vodka y otros cerveza. Pero bueno, con whisky, claro, dentro de la cerveza, que es como se hace allí. Bueno, para los que no tengan... digamos, una certidumbre, siempre está el oro. Claro, en Degusa, que además es como ir de tiendas, vas de oro, y dice, mira qué pastillitas de oro tan bonitas. ¿Por qué no me regalas una chocolatina de oro? Me lo pides directamente, Federico. No, yo nunca jamás se lo podía pedir a un empleado de esta empresa porque sería un abuso de autoridad. Yo lo que puedo hacer es ir contigo un día a Degusa y poder ver todos estos productos, porque para invertir en oro no hace falta ser ningún experto. Nosotros vamos allí o llamamos por teléfono, nos asesoran, nos dicen cuál es la mejor inversión que podemos hacer para nuestros intereses y conservar nuestros ahorros en oro. Toda la información en el teléfono 91 198 2900, 91 198 2900 Degusa, o si están en Madrid, Velázquez 2 para visitar la tienda. Muy bien, y una noticia de interés general de la ONCE, ¿cómo pasa el tiempo hasta para Alejandro Sanz? Da miedo, Federico, pensarlo. Sí. Alejandro Sanz va a celebrar este año el 20º aniversario de su disco Más, y para celebrarlo va a ofrecer un gran concierto en Madrid el día 24 de junio en el Estadio Vicente Calderón. Hablamos de su disco Más, con canciones súper conocidas como este Corazón Partido o también Amiga Mía. Según dice su discográfica Universal, es el álbum más vendido de la historia de la música de España. Así que a partir del día 3 de febrero ponen ya a la venta esas entradas con grandes artistas nacionales e internacionales, amigos suyos, que van a estar sobre el escenario del Vicente Calderón, como decimos, el 24 de junio.
Bueno, en el Club Libertad Digital, hoy nos visitan dos socios, dos amigos, están con nosotros José Manuel y César, que han estado o pueden estar, si son de Madrid, si quieren van y si no, no van, pero yo aprovecharía, van al Hotel Miguel Ángel. Oye, qué bien se come en el Miguel Ángel. Hombre, es que comí ayer. Porque es que lo han tenido, lo tienen ahora, es una cadena, by Blue Bay, que cuida mucho. Extraordinario. Es que además estás en el centro de Madrid, que aunque nieve, puedes ir andando prácticamente a todas partes, lo cual es comodísimo. Bueno, y tienen todos los servicios, el spa, pero el restaurante es especial, ¿eh? Y de vez en cuando, pues también hacen servicios de belleza y todas estas cosas fantásticas. O sea que ahí, en el Club Miguel Ángel, pueden estar. Todos los socios del Club Libertad Digital automáticamente tienen acceso, reciben el suplemento Nuestro Ideas, donde están todos los eventos y publicaciones de tipo liberal que se hacen en el mundo. Esto va a ir aumentando a lo largo del año y van a tener eso que se dice ahora, todo se tiene que decir en inglés, un newsletter. Bueno, pero con todo lo que los think tanks liberales, los grupos, en España conocemos a FAES, conocemos institutos varios de comercio, de distintos que publican cosas o que hacen, por ejemplo, conferencias en muchos sitios de España. Bueno, eso de la conferencia, bueno, pues ya nadie lo anuncia. Antes siempre la conferencia era un suceso cuando pasaba en una ciudad. Ahora ya ni se anuncian las conferencias, ni cuando sale un libro, ni un artículo. Bueno, pues todo esto lo reciben, además de artículos, digamos, de pensamiento y además de la ilustración liberal, completamente gratis, los que pertenecen al Club Libertad Digital. Y nos siguen llegando. Sí, y una pausa es lo que tenemos que hacer ahora. Hacemos una pausa porque estaba nerviosa desde hace rato. Las pausas, la germánica que conozco. Las pausas son alimenticias. Eso es. Entonces. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Te cuento la última hora, Federico, sobre el temporal. Se ha levantado ya la recomendación de no circular por la A30 y la A31 a su paso por Albacete, y también informar a todos aquellos pasajeros que acuden a Atocha para coger un tren Madrid-Alicante que sepan que la alternativa que se está barajando no es un tren con trasbordo en Albacete, es decir, los trenes, ya que las vías del AVE están afectadas, harán trasbordo en Albacete. Bueno, así conoces España. Compras queso, que en Albacete es muy bueno. Una navaja. Ahí habrá una foto de Cospedal. Ahí es mi amigo de Publipunto, el gran Ramiro. Hombre, Ramiro, y amigo nuestro. El rey de... Ramiro, un tipo extraordinario. Vamos, pues conoces a Ramiro y a su mujer, que son estupendos. Bueno, que me manda más memes de la historia de la galaxia. Te manda memes, vídeos, es divertidísimo. ¿Conoces gente? Sí. Está muy bien. Hay que ir ahí. Bueno, ¿por dónde van los oyentes? Pues sí, los oyentes están molestos con Eduardo Madina y algunos incluso se sorprenden de que esté más cerca de los proetarras que de la derecha. Hablan de este asunto y cuestionan las palabras de Garzón de que en España la gente se muere de frío. Yo soy madrileña y te digo que en la mismísima calle de Goya, donde yo he vivido, pues a todas las casas no había calefacción, y en mi casa yo he conocido cocina de carbón y 2 braseros para calentarnos en invierno. Mire, tengo 68 años, me crié sin calefacción, como miles de españoles. No nos vendan la moto. Es graciosísimo escuchar a los políticos esto con la tarifa eléctrica. Lo traducimos en energía subvencionada y más subida de impuestos, porque si lo subvenciona el gobierno será previo pago de los impuestos de los ciudadanos. Me llama la atención Eduardo Madina, un señor que ETA estuvo a punto de matar, pero que en el fondo soporta más a ETA, a la izquierda de Chale, a la ultraizquierda, que a la derecha. Que lo que me extraña es que las víctimas del terrorismo no hayan salido ya a manifestarse. Bueno, lo de Madina a mí me parece especialmente hiriente, porque que una víctima del terrorismo, que ha cobrado la mayor indemnización que yo conozca por un acto terrorista, si tienes miedo, quítate de la política. O sea, no te metas en la política. Pero no vivas del terror a favor del terrorismo, que es lo que viene haciendo este sujeto toda la vida. Yo recuerdo hace años que publicó, cuando era de las juventudes, no sé si, Batasunas o Sociatas, porque nunca se ha sabido desde el atentado dónde está, en qué lado está, porque lleva, repito, el susto en el cuerpo. Publicó un artículo insultándome en El Mundo,
que retrata al personaje, siniestro personaje, pobre hombre. Yo entiendo que psicológicamente alguien no salga de un atentado terrorista, pero entonces vete de la política y no hables en nombre de las víctimas. O sea, tú, Madina, eres un cobarde estructural, un cobarde porque has padecido un atentado, pero tú no puedes convertir la cobardía personal en política. O sea, tú no puedes hablar en nombre de las víctimas del terrorismo, cuando hay 300 víctimas del terrorismo, de tus amigos, los proetarras, que están sin juzgar todavía, que no han tenido derecho a un juicio, por diversas cosas, porque los jueces, pero sobre todo porque los políticos no han excitado el celo de la máquina de la justicia. Y tú, en lugar de perseguir que se haga justicia a las víctimas de la ETA, estás compadeciéndote de un tío que se burla de las víctimas del terrorismo. De ti se pueden burlar, aunque sería más bien para estar apenado, pero vete de la política. Claro, no podrías ganarte la vida tan ricamente en ninguna cosa honorable. ¿De qué? ¿De qué? Pero al menos con la indemnización, pues vivir en algún sitio lejano, barato. Sí, porque además fue una indemnización muy la más cuantiosa, suculenta que ha habido 3 nunca. millones de euros, ¿no? Me parece. No sé, muchísimo dinero. Sí, sí. Hay mucha gente que hemos sido víctimas del terrorismo y nunca hemos pedido una indemnización, jamás. Bastante tienen las familias de los policías, pero esas 300 víctimas que tenían todas familia, muchas no han podido cobrar. No han podido cobrar porque no ha habido ni juicio. Y sobre todo, Federico, no debe, bueno, si esa es su opinión, debe respetársela, pero que no hablar en ningún caso en nombre de las demás víctimas que han sufrido y que sufren cada vez que se escuchan declaraciones de esta exaltación del terrorismo. Por cierto, yo quería subrayar una sentencia que se ha producido recientemente, que fueron los ultraderechistas que asaltaron la sede de Blanquerna, en el que le ha agravado la pena por el agravante, valga la redundancia, de odio ideológico. Y sin embargo, estamos viendo como en otros segmentos se utiliza la libertad de expresión cuando está de forma nítida ese odio ideológico al que piensa diferente, al que tiene otra idea. Es decir, esa doble vara de medir me llama la atención. Yo me acuerdo, leí la información y es de no creer. Porque habla de que no aceptan cuando el 11 de septiembre es una fiesta del odio ideológico, del odio a España. El 11 de septiembre lo que se festeja es el odio a España. Lo que se celebra es el odio a España. Y esa sucursal de la Generalidad golpista de Cataluña, que es Blanquerna, entran unos mendrugos y le dan un empujón que luego devuelve a uno de los amigos de Durán y Lleida, de los hermanos Karamazov, que siempre iban con Durán y Lleida y que hicieron nacionalista al Español de Barcelona, que tiene mérito. Y los condenan a 8 meses de cárcel. Muy bien. Pero ahora, 3 años de cárcel, por el agravante de no sé qué ideológico. ¿Pero qué más ideológico que el 11 de septiembre? Odio ideológico. Pero vamos a ver, pero odio el del juez al régimen judicial. Pero es que los jueces están haciendo unas cosas, o sea, están haciendo unas sentencias. El tío de los scratches, el que ha salvado a Pitita, que antes salvó a Festringi y compañía de escrachar a la casa de Soraya. Yo no soy un fan de Soraya, pero lo que no tiene derecho nadie es a ir a una casa particular de un político para montarle el pollo cuando el bebé está durmiendo. Por eso Pitita estaba tan contentita, ¿no? Porque Hombre, claro, sabía de que su amiga Carmena habría algún juez de su misma cuerda, porque ellos no son muchos, pero son muy activos. Los jueces de incondicionales. Total, además. Es decir, a muerte. Es decir, tú puedes hacer lo que sea, que no importa. Como ellos tienen esa idea tan metida dentro del uso alternativo del derecho, entonces consideran, oye, pues ya está, que lo hicieras tú. Tú imagínate que yo ahora hago lo mismo, vamos, y me cae una sentencia de 1 año de cárcel, no 7.000 euros de multa, sino 50.000, y te hacen la vida imposible. Esa es la diferencia. Pero en el caso concreto, recuerdo que, porque además lo recuerdo porque lo vi en el Mundo, empecé a verla. Es una sentencia del Supremo. El Supremo ya conocía que a Pitita la han absuelto cuando ha asaltado una capilla de culto católico con un cura y 42 feligreses, les ha amenazado de muerte diciendo arderéis como en el 36, ha insultado a la Iglesia, ha dicho el Papa no nos deja comernos las almejas, menos rosarios y más bolas chinas, en fin, estas pruebas, digamos, del talento delicado de Pitita. Bueno, y han dicho que esto es libertad de expresión. ¿Cómo que es libertad de expresión? Eso es un asalto a la libertad de conciencia. En un sitio cerrado están haciendo misa. Bueno,
tú entras y es un delito. Ha habido un juez que, por supuesto, el Consejo del Poder Judicial no lo juzgará por prevaricación, que es lo que debería hacer, y llega al Supremo y habla de odio ideológico, cuando acaban de absolver a una tía que ha saltado una capilla y se ha desnudado en el altar mayor. Parece que el grito de Arderich, como en el 36, no era un grito de filantropía. No, era de las eléctricas, era un grito de Endesa. O sea, es asombroso. Está empezando de Endesa para favorecer las no, pues yo qué sé, sí, dice compra braseros. No, pero a mí me parece impresionante, está amparado por la libertad de expresión, consideran que cabe todo, y no cabe todo. Es lo de este cantante de Quinta, ¿no? Que acaba pues amenazando, acaba insultando. Como los otros raperos, es que no es normal. Que se abrazaba el monedero a uno de ellos, pero con una fruición que parecía que estaba comiéndose una ensaimada. Esta pérdida de los elementos básicos de un Estado de Derecho, ¿no? Que es el respeto a la propiedad privada. Usted tiene una casa, la ha pagado, no pueden entrar en ella. Y si alguien entra, la policía va, lo saca y lo llevan al revés. Es decir, 2 años después, la víctima tiene que demostrar. Aquí se puede pues hacer apología del terrorismo ahora ya sin ningún problema. Y burlarse de las víctimas. Decir, oye, pues que lo de ETA era un problema político, que hay que perdonar. Oiga, no, mire. Es decir, no, es que a Zapata lo han absuelto de decir que Irene Villa ha ido a buscar repuestos al cementerio de las niñas de Alcácer. No, y además ni siquiera... es que lo han absuelto. Que sigue de concejal en el ayuntamiento, un tío que en ninguna ciudad civilizada del mundo estaría en la vida pública, porque además de haber sido condenado, después de pasar por la cárcel, estaría inhabilitado para cualquier cargo público, por vida. Ni piden perdón de verdad, porque yo entiendo pido perdón de verdad, dices, mira, estaba borracho ese día. Vas a Irene y tal, y dices, oye, mira, de verdad fue una barbaridad, ¿en qué te puedo compensar afectivamente? Digo sí, con sinceridad, ¿no? Lo mismo que el tema de lo de ETA, ¿no? Dices, oiga, mire, estos que piden que se acerque a las víctimas. Digo, oye, ¿cómo? Porque hay a las víctimas, perdón, a los asesinos y a todo el entorno ese. Oye, pero si es que ni siquiera han hecho algo tan cristiano que es pedir perdón, se sienten orgullosos. Y decir colaborar con la justicia para los 300 asesinatos que siguen sin juzgar. Eso es impresionante. Porque además los tíos no confiesan, ni tampoco la fiscalía se esforzó. Hay algo especialmente extraño, sórdido, en gente como el concejal del que estabais hablando. Y eso nada tiene que ver con la izquierda ni con la extrema izquierda. No, la extrema izquierda no es eso. Nunca fue eso en su día. No es eso fuera de aquí. Hombre, los hermanos Ascaso mataron al obispo de Zaragoza, o sea, al arzobispo. Algo tiene que ver. Era costumbre matarse en aquella época y no solo lo hacían los hermanos Ascaso. No, pero la izquierda, los que venimos de la izquierda, tenemos la costumbre de decir la izquierda no era eso. Sí, la izquierda era eso. Yo he sido de extrema izquierda y era una persona civilizada y tú también. Sí, yo también. Y yo no era como los hermanos Ascaso. Pero la historia de la no me izquierda... mató nadie. Bueno, en aquella época. Pero mira el POUM, cómo acabó. Quiero decir, y mira los propios anarquistas. O sea, mira a Mayo del 37. No, pero sí es una tradición de la izquierda. De la misma manera que hay una tradición de odio de la derecha. Una tradición de la cafrada española. De la cual formaba parte de la izquierda. Universal. Y había una extrema derecha igual de cafre que la extrema izquierda. Sí, es decir, pero España ha matado más. Afortunadamente ha dejado de ser así. Sí, bien. Han matado igual los dos. Pero yo no entraría en una clasificación. Independientemente de eso, los hechos deben tener la misma condena, sean de un segmento ideológico. Desde luego, pero es que yo estaba en otro plano. Es decir, tú te miras eso que se llama la extrema izquierda en el contexto europeo. Miras la extrema izquierda griega, que está en el gobierno además. Es decir, Tú ves incluso la plástica, la estética. Oye, no llevan corbata. Bueno, no lleva pero corbata van nadie. aseaditos. Mira, incluso el director de La Razón no lleva corbata. Es una cosa que... Pero vaya, una camisa estupenda. Extraordinaria. O sea, sí. Pero bueno, pero tú no te imaginas a un Zapata en Syriza diciendo eso. No, hombre, no. Dices, no, es que a ese tío lo echan los de Syriza. No, echan los de Syriza y los ortodoxos lo ahorcan. ¿Qué pasa aquí? Claro. O sea, ¿qué ha pasado con la izquierda? Una cosa es la socialización de los medios de producción y otra cosa es tener a tíos de psiquiátrico de concejales. Bueno, porque es que ha entrado gente que nunca debió llegar ni a concejal de golpe, ha entrado como lo que pasó en el 36. Gente que estaba en las cloacas, de pronto, ¡pum!, se vio de ministro. Bueno, no, pero aquí es pues son todos niños pijos, de buenas familias, de clases medias altas. El caso de Pitita es un ejemplo, ¿no? Pitita Maestre ha nacido en el ámbito de un grupo social privilegiado. Ella las pijas son admirables. ¿Qué tenéis contra las pijas? Yo estoy fascinado con las pijas. Con los pijos no, ¿eh? No, lo malo es que sean de extrema izquierda. No, pero eso digo el problema, es otra cosa. No, pero si a mí sean pijas
o pijos me da lo mismo. No, pero no saben lo que es un obrero, no han visto un obrero en su vida. No saben ni la pobreza. Ya que hablas de la izquierda, esto es un problema estructural del comunismo. Ahora que hablamos de los 100 años y que Kokomochov, que ni sabe ni quién es Tomás de Mercado, ni quién es Bujarin, es una de tus aportaciones a la historia ahora del que se pone contemporáneo. soviético. Sí. Los leninistas, o sea, cuando Lenin crea el partido bolchevique, no había ni un obrero. La idea de los revolucionarios profesionales eran todos niños de clase media o de clase media alta, con estudios que vivían para matar. Príncipes, porque la condes, revolución era para allí. Matar. Vamos. No, eso más los decembristas, ¿te pero, acuerdas? claro, los decabristas, como dicen ahora. Pero Lenin, la gente de Lenin y los que luego se unen como Trotsky y tal, los que están en Suiza, son todos intelectuales universitarios de clase ninguno, media. Perdona, Trotsky no había ido a la universidad. Perdona, Lenin terminó. Perdona, que me acabo de leer hasta la historia de Pipes. O sea, pero eso es descotado, que eso está muy sesgado. No señor. Y además era abogado y además se presentó entonces, se llamaba San Petersburgo, luego Petrogrado y luego Leningrado, se presentó para ejercer la abogacía. Y en lugar de ejercer la abogacía, lo que hizo fue tomar contacto con la gente de lo que era su hermano, efectivamente, que él estaba traumatizado por la muerte de su hermano. Bolia, los populistas. Y de ahí él nunca renunció al terror, siempre fue un terrorista. Y era cómo meto el terrorismo en el marxismo. Y eso para lo cual tenía que negar la idea de los ciclos del capitalismo y tal y cual. Pero cuando realmente crea la escisión y crea su partido, el partido bolchevique, no había ni un solo obrero. Y su señora, con la que se casó para que lo acompañara a Siberia, donde era una celda buena, porque era una casa, vivieron los dos. Hombre, el exilio es desagradable, pero desde luego bastante mejor que lo que tuvieron que pasar los del Gulag, víctimas suyas. Entonces se casó por la iglesia para que la acompañara a la señora y le hiciera el té, porque él no trabajaba. Pero cuando se van a Suiza, lo cuenta ella en sus memorias, dice, no había un solo obrero. Todos éramos profesionales de de comité. Profesionales de comité, perdona, eso es textual. Y si ya sabes más de Lenin que Nadezhda Krúpskaya, que era su señora... Aristócrata ahí era Félix Dreczinski, el del KGB. Y Lenin que era polaco. Lenin era aristócrata. Lenin era media. ¿Qué título tenía? Lenin era aristócrata, era pequeño noble porque su padre era había sido inspector escolar. Inspector escolar es un título de nobleza. Tenía un título de media nobleza. Exacto, sí, en Roma, en Rusia. No, pero ¿sabes cómo llaman a tu amigo Rejón ahora en Podemos y a la Troika? ¿Cómo? Los llaman el pequeño Trotsky, Mesalina. ¿Mesalina quién es? Mesalina es Tania. Tania es Mesalina, bueno. Claro, porque es la viuda del Mesalina, otro. Bueno, y naturalmente Pablo el del tronco es Nerón. O sea, y Pitita y la pijita de Madrid, la llaman a la otra. Es buenísimo, se parten. Entonces Mesalina me encanta. Bueno, hacemos una pausa, pero que conste que hubo gente con muchos estudios que se metió a la izquierda solo para matar, ¿eh? Sí. Y esos son los 100 años de comunismo, es eso. No son los obreros. Los obreros eran socialdemócratas. O sea, son los intelectuales. Bueno, y mira lo que hicieron los chicos que habían estudiado en universidades como Sorbona, etcétera. Al final, fíjate cuál es el problema, los intelectuales. No, es verdad. Perdona, y Abimael Guzmán, yo estaba en Cuzco, que salen de allí con todo su seminario, se traslada al terror. Hay una biografía extraordinaria, La cuarta espada de la revolución. La tengo. Que lo hizo un chico del País, además, buenísimo. Sí, buenísimo. Roncayolo. ¿No? No recordaba el nombre. Creo, sí. Yo, como siempre, he sido liberal, a diferencia vuestra, nunca fui comunista. ¿Pero cómo vas a ser liberal en un catalán, hombre? Eso es un oxímoron que diría tu amigo Espada. ¿No? Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Ir de un lado para otro, hacer lo que te dé la gana, saltar, correr, jugar todo el tiempo. Hay algo mejor que disfrutar como un niño. Disfrutar como un padre. BMW Serie 2 Active Tourer y Grand Tourer. Una familia feliz necesita un padre feliz. Descubre nuestros monovolúmenes en la red de concesionarios BMW. Hablemos del jamón. ¿Sigue en pie lo de la excursión del domingo? Habrá que llevar algo para comer, que a mí lo de caminar me da un hambre. Pues claro, ¿cuántos somos? Creo que 8. Pues entra en tujamondirecto.com o llama al 984 1028 y pide una merienda para 8. Verás cómo quedamos fenomenal y tocamos a menos de 10 euros cada uno. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota, veguijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 984 1028.
Estás escuchando Es Radio. Cariño, estoy pensando que deberíamos vender la casa. Ya, es por lo del robo, ¿verdad? Sí. Después de que nos entraran en casa, ya no me siento segura. Todo me recuerda al día del robo. Y no quiero seguir viviendo aquí. Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada que detecta al ladrón antes de que entre. Llama al 900-130-900. Más información en securitasdirect.es. Oxicol está recomendado para todas aquellas personas que necesitan reducir y normalizar los niveles de colesterol. Oxicol, formulado específicamente con activos como la monacolina K, puede ser una alternativa eficaz en aquellas personas intolerantes a tratamientos con hipolipemiantes o pacientes polimedicados que necesiten complementar su tratamiento. Cada día, antes de acostarse, una cápsula de Oxicol. Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Aegon. Aegon y además... Oye, tal y como está España, además hay que tener Aegon, ¿eh? Qué disgusto se llevan muchos cuando descubren que su seguro de salud, por ejemplo, no lo cubre todo o que se lo han subido más de lo que ellos esperaban. Bueno, pues Aegon para eso. Aegon, porque tienen los 37.000 especialistas, qué cobertura, más de 1.000 centros en toda Europa además. ¿Y qué precio? 39,95, 5 pagos y además a partir de 3 que se hagan de Aegon a la vez, una familia, por ejemplo, pues el seguro dental incluido. ¿Cómo nos hacemos de Aegon? En el 900-177-177. 900-177-177. Bueno, y en el Corte Inglés, Naya. A mí no se me ha pasado el frío todavía, ¿eh? ¿No? Voy a tener que ir a por gorros, bufandas. Tengo ahí una bufandica estupenda. ¿Del Corte Inglés? Sí, hombre. ¿Y la has comprado con el 20% de descuento? Porque ahora todos los complementos para el frío... frío... No me acuerdo, como no me acuerdo, yo voy cada 2 o 3 años, voy al Corte Inglés y hay una planta de caballeros, hay un tipo estupendo que ya me viste para 2 años, sabe que en 2 años no volveré. Y luego voy al sastre y ya me hace, para tener un traje aseadico, por si tengo que ir a un entierro, al funeral de la democracia o alguna cosa así. Bueno, pues todos los que quieren hacer como tú, sí, que vayan al Corte Inglés, que ahora mismo les hacen un 20% de descuento en también botas de marca, también en zapatos la de hombre, medida. También en la sastrería medida. Complementos, bufandas, guantes, lo que sea necesario para el frío. Si alguien tiene dudas sobre si abre el Corte Inglés más cercano, puede consultarlo en www.elcorteingles.es o en el 901-122-122. 901-122-122. Bueno, llega Juan Pablo Polvorinos. Buenos días, Federico. Aterido, ni que estuvieras en Teruel. Es que no sé si es lo que voy a contar o a qué hace frío en este estudio, Federico. Bueno, estamos toda la juventud. Esta juventud degenera. Yo estoy acostumbrado al frío, pero bueno, a esta hora hay que centrarse. Lo más destacado es la situación en las carreteras a cuenta de las nevadas, no solamente en el punto que has comentado tú, Federico, hace unos minutos, en Aragón, en Teruel, también en Albacete, en algunos puntos de Alicante, etcétera, etcétera. Hay carreteras cortadas. Frío. Casualmente, donde más frío hace es donde se deciden las batallas de la historia de España desde hace 2000 años. Siempre es Albacete y Teruel. Pues mira, porque Federico, el que conquista Albacete y Teruel tiene el Mediterráneo. Donde el general invierno impone su ley. Hay carreteras cortadas en Cádiz, en Granada, en Sevilla y en Almería. Así que por allí también son lugares históricos donde se han ganado. Eso es para lo que dicen en Cataluña, claro, como hace tanto calor en Andalucía, como se ve que no has estado nunca. Bueno, el sitio donde más llueve de España es precisamente en Andalucía, en Grazalema. En Grazalema, Súbete allí. El bosque de pinzapos. La Sierra de Grazalema está nevada en esta mañana. Bueno, en Castilla-La Mancha el 112 ha registrado 47 incidencias por nieve en Albacete, 18 en Cuenca. La delegación de gobierno acaba de levantar la recomendación de no circular por la A30 y la A31 a su paso por Albacete. Que se metan los oyentes de radio, por supuesto, en la página de la DGT, porque viene todo perfectamente indicado. Lo peor se está registrando en la A3. Hay torres de alta tensión que han caído, hay camiones cruzados, etcétera, etcétera. Pero yo creo, Federico, que lo mejor es que nos marchemos a la DGT. Información de servicio público al poder, claro que inmediatamente, sí. ¿no? Fernando Pérez, Dirección General de Tráfico. ¿Cómo está la cosa? Buenos días. Buenos días. Siguen los problemas, sobre todo en Valencia, Castellón y Teruel. Se mantiene el corte en Valencia de la A3 entre Chiva y Villargordo del Cabriel, muy cerca ya del límite con la provincia de Cuenca. También están cortadas la Nacional 330 en Casas Altas y en la zona de Casas Bajas y en la Nacional 420 en Torrebaja. En Castellón sigue cortada la Nacional 232 entre Morella y la Pobla de Alcolea. También cortada la A23 desde Viver hasta la localidad turolense de Sarrión. En esta provincia de Teruel, la Nacional 234 está cortada entre San Agustín y la capital. Además, es obligatorio el uso de cadenas o bien los neumáticos de invierno para transitar en Valencia por la Nacional 330 en Ayora. También en la Nacional 330 ya en la provincia de Cuenca hay que utilizar cadenas entre Talayuelas y Santa Cruz
Salud de Moya. Idéntica situación en Castellón, en la Nacional 232 entre Morella y Vallivana, y ya en la provincia de Teruel esa misma Nacional 232 con obligación de utilizar cadenas en Valdealgorfa hasta Monrollo. Igualmente en la Nacional 211 en Martín del Río y entre Gargallo y Montalbán. Además hay restricción para los vehículos pesados, para los camiones que no pueden circular en la provincia de Cuenca, en la A3 entre Motilla, El Palancarín y Glanilla, en Castellón, en la Nacional 234 en Barracas, y en la provincia de Teruel, prácticamente en torno a la capital, tanto en la 23 como en la Nacional 330 y en la Nacional 420. También restricción para los vehículos pesados entre Madrid y Segovia en la A6, desde la localidad madrileña de Collado Villalba hasta la segoviana de El Espinar. Esta es la situación en red principal. En red secundaria sigue mucho peor, sobre todo en Valencia, Castellón, Teruel, en la provincia de Almería y en la región de Murcia. Gracias, Fernando. Eso en cuanto a las carreteras, Federico, Federico. porque en El Espinar, donde tiene el capital Carmena, donde ¿Sí? alzó el capital y se lo llevó al Espinar. ¿El libro? No, el libro no lo ha leído nunca, por favor. Ella, bueno, leer, lo que le estorba lo negro. Ella va cogiendo latas por ahí. Pero el dinero, el capital del marido, el lanzamiento de bienes, luego se lo llevó a Segovia. Tienen una finca en El Espinar, porque es gente con dinero, o sea, con posibles. Y para no pagar a los arquitectos que tenía empleado como falsos autónomos. Y entonces el juez, que era de su cuerda, lo que contaba antes Paco, en Segovia dice: el alzamiento de bienes es verdaderamente obsceno, es repugnante, es lamentable lo que les han hecho los trabajadores. Ahora bien, la jurisdicción es Madrid, y este Segovia sí que carpetazo. Dice: hombre, devuélvelo a Madrid. Ah, no, se acabó. Sí. Pero en El Espinar, ahora cercado por la nieve, está una parte del rico patrimonio de Manuela Carmena. Una cosa más sobre el tiempo, Federico. Hay personas que están intentando llegar a Madrid, por ejemplo, nuestro compañero Francisco Carrera desde Alicante a Madrid. La vía del tren está cortada y están trasladando a muchos de los viajeros por carretera hacia Valencia para coger el AVE, porque la catenaria está helada, así que muchas de las personas que vayan hacia la estación, por ejemplo en Alicante, nuestros oyentes, que sepan que hay problemas para circular en tren hacia Madrid. Y una cosa más, a partir de las 5 de la tarde, Federico, en directo aquí en el radio, el Presidential Address, que llaman los americanos, la toma de posesión de Donald Trump con Dieter Brandau en directo. Así que será muy interesante porque, por lo visto, no van a tener muchos invitados, no va a tener mucho predicamento, etcétera. Tú no te creas mucho la propaganda progre. Tú no te creas la propaganda progre. Lo han votado la mayoría de los norteamericanos. Ajá. Por eso digo, prefiero los moteros que los de Hollywood. Por lo visto. O sea, eso sin ninguna duda. Por eso digo por los lo visto. Ninguna duda. Mira que me joroba porque detesto a Trump. Pero los que odian a Trump profesionalmente me parecen mucho más repugnantes que Trump. ¿Os acordáis del titular del país de El Mundo en Vilo a la espera de las represalias de Bush? Y habían volado las Torres Gemelas. Fíjate el titular del país. Eso ya es un clásico Trump en el país. asume hoy el poder ante un mundo en alerta. En alerta, alerta. Pues mira, yo me gusta porque nos hemos librado de este tontorrón de embajador que nos había mandado. Costos. Lleva haciendo fiestas de despedida no menos de un mes. Desde que llegó. Te vas, pero nunca te has ido. Nunca se va. Más despedidas que Antoñete, ¿no? Sí, bueno, 7 veces he despidido. Tonto con ventanas en la calle, ¿sabes? No sé si yo sí tengo interés por Melania y por saber lo que lucirá y por saber lo que lució ayer. Es guapísima, hay que reconocerlo. Marisol Ferrari firmaba el abrigo de corte militar que lució la nueva primera dama y que hace un homenaje... la primera dama esta tarde, hasta ahora, ¿no? Bueno, pues a la primera dama. Sí, y que hace homenaje al ejército y a los veteranos de guerra, porque precisamente esta diseñadora es hija de un veterano de guerra. Bailarán My Way, de Sinatra, y he leído, igual que hicieron con Atlas los Obama, y pues he leído eso en La es de Razón... despedirse. Si se han fijado en la letra, es de despedirse. Bueno, pero como empieza con... Ahora me he hecho lo que me ha salido. He hecho lo que me ha dado la gana, cuidado. En La Razón leo que se va a mandar construir, al igual que Bush hizo una cancha de básquet, otros presidentes han hecho piscina. Una biblioteca. O una bodeguilla, ¿no? Pero vamos a ver, algo mucho mejor, una glam room, una habitación para ponerse guapa, que no sé qué más. Más todavía. No, hay que mantener el nivel, eso es muy difícil. Y que me extraña... Ya no está Tony Blair por ahí patearle los tejos. Ya aparecerá. Me extraña que no hubiera ya una glam room, ¿verdad? Porque Michelle seguro que necesitaba una andamio Luego puso una granja. Una andamio glam room. Sí, puso una granja. Un armario. Un huerto, ¿no? Sí, puso además es como un huerto comestible, como dice Carmena. A mí que me cae bien Michelle porque es la única negra, el otro es una negra profesional. Sí, a mí me cae fatal. Un poco negrito sí que es, ¿no? Es café con leche. Clarito. Su madre es más blanca que el conde de Godó. Que los que estamos aquí, blanca. Vamos a algo más superficial y vulgar. Ay, Dios, ya está, ya me has hundido. Toño Sanchís expulsado.
expulsado, ¿Quién es Tony 76% de los votos. El Era él, representante Belén el Esteban. maldito por la opinión Efectivamente, pública. y yo no sé si por soberbia, por ignorancia, no creía que le fuera a pasar eso a él. Pues efectivamente está fuera de la casa en la que sí que se queda dentro Ivonne Reyes, que resulta ahora, nos enteramos por Marlene Murro, que tuvieron un lío. Marlene Murro y ella. Bueno, Marlene, que estaba muy bien. Oye, pues Lo que pasa es que, a ver, de Marlene sabíamos un poco que... De Marlene sabíamos bastante, que sí. carne y pescado. Sí, pero Marlene es una... Ivonne Reyes no tenía muy claro. francesa. Hablaremos de Vanity Fair, que sale con Cosima Ramírez, Federico. Ya Pedro J. Ramírez ha visto la entrevista con su hija, confirmando que es bisexual y una tendencia que está muy de moda. Es eso de ¿para qué vamos a...? ¿Ella será la marquesa, será ella o él? Él. Es él, es el pero mayor. hay título para ella también. La bonía de Santa Pau. No entiendo. No, porque Ágata heredó gracias Se casaron este verano, unos días antes de divorciarse. Pero no, el título heredas igual, es decir, no sé quién ha no, extendido ese rumor. El mayor es el chico. Marqués de Castelldorríos y Grande de España. El Marqués de Castelldorríos es un título catalán muy bonito, los Emmenat, y es el que le comunica a Luis XIV que se ha decidido que Felipe d'Anjou, su nieto, sea rey de España, ¿no? Hay un cuadro maravilloso. Muy coherente y en la que ella la verdad queda es muy que bien. y ella está muy guapa, porque Sí, es muy guapa, es una chica muy guapa. Dice que sus padres son dos monstruos y que ella también es un poco monstruo. Y que está porque así con esos padres, con su padre. Claro, no puede ser... Le tiene que abroncar un par de veces. A mí Ágata me cae simpática, ¿sabes? Además es... Bueno, ya nada. Sí, en fin. No, porque tengo una coincidencia familiar con ella. Tenemos también de la Tita Enar, que ha sufrido un varapalo del Tribunal Supremo, nada menos. La Tita Enar, sí, porque en Sálvame la acusaron de comerciar con las fotos de la primera boda de Leticia y dice el Supremo que la información se ajusta a las exigencias de la veracidad, es decir, que la están llamando... Sí, pero tú ves que el rey no da títulos nobiliarios, es una cosa un poco curiosa. Lo malo es que se ha ido a Arabia Saudí. Bueno, pero eso es normal, todos... ¿Habéis visto, por cierto, las fotos? A mí me interesa que dé títulos nobiliarios, porque... Paco, no, yo no pillo seguro. Paco, atiende. ¿Has visto las fotos del comendador de los creyentes de Marruecos? Sí, tremendas, o sea, impresionantes. Paquirrín es elegante. Es elegante. Al lado de... solo al lado del sultán. Yo no sé si ahí hay una ambigüedad, ya me entiendes, rara. Ambigüedad nada, está clarísima. Sí, exacto. Vamos a la crónica rosa. Es la mañana. Es radio.